Bueno, vamos a comenzar a seguir nuestro estudio. La gran controversia entre Cristo y Satanás, la marca de la bestia, parte 1b, y seguimos hoy en noviembre 21 del 2020. Hicimos la pregunta, ¿por qué se produjo la gran controversia o la gran batalla? Entonces vamos a tratar de resolver. Dice Génesis 3:13, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Dónde se comienza todo el asunto? Cuando la serpiente, que dice era astuta más que todos los animales del campo, es usada por Satanás y le dice a Eva, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y ya vimos la advertencia, la mentira que la serpiente le da a la mujer dice, no moriréis. O sea, Dios les había dicho que el día que él comieran iban a morir. La pregunta es también, ¿por qué no murieron? Debían morir en ese momento. ¿Por qué no murieron? ¿Y cómo se manifestó la misericordia de Dios? No, ni siquiera porque Dios, en la Biblia usted no encuentra el arrepentimiento antes de que Dios les preguntara ¿y qué hicieron? Al momento en que ellos pecan, en el cielo hubo un concilio y el Padre se presenta, hubo un concilio en el cual dijeron, en el momento en que el hombre caiga, se había establecido el plan de redención previo incluso a la creación del hombre. Y en ese momento no mueren ellos, pero sí da una señal la Biblia que alguien murió a cambio de ellos. ¿Que fue qué? ¿Que fue quién? El Cordero, que es Cristo. O sea, ahí es cuando vemos por qué no murieron ese día. Porque Cristo se presenta ante el Padre y dicen, ya tenemos que ejecutar el plan por la caída del hombre. Aunque sabían ellos de antemano, digamos, nosotros fuimos creados con a la imagen, nada había de diferencia, digamos, en desventaja con los otros mundos no caídos, y sin embargo había un plan de escape, un plan de redención, porque sabían ellos en el cielo que Satanás se había revelado en la tierra, se había revelado en el cielo y fue expulsado, fue arrojado. Entonces la palabra de Dios nos habla de ese evento del cual se describe que hubo un sacrificio de un animal para ponerle piel a ellos. Pero el conflicto fue con la credibilidad de la palabra de Dios. Adán y Eva debían creer a qué palabra, a la de Dios, y sin embargo le creyeron ¿a quién? A la serpiente, a Satanás. Y ahí arranca el conflicto. Asimismo, eso fue en el cielo. Ese es el conflicto, que se creyó más a la palabra de Satanás y no a la palabra de Dios. Eso es parte de lo que tenemos que lograr erradicar en nuestras vidas, Rosa, de no creerle a Satanás, sino creerle ¿a quién? A Dios, porque ese es el mismo conflicto. O sea, Satanás se ha cambiado de disfraces, ha puesto otro disfraz, y a Eduardo lo conoce bien, y a Rosa, a la hermana Chavita, a Joaquín, nos conoce también, a nosotros, a cada uno nos conoce, y pone una máscara, y lo que hace es que nosotros le creamos a él y no le creamos a Dios. Finalmente el conflicto es con relación a tener fe, ya sea implícitamente, si yo creo en Satanás, estoy teniendo fe en él, ¿cierto? Entonces, yo debo saber qué tipo de fe tengo. ¿Le creo a Satanás o le creo a Dios? Porque los hijos de Satanás creen y tiemblan, dice la palabra, y los ángeles de Satanás creen y tiemblan.
a la palabra de Dios. Entonces, Génesis 2:16 nos dice: de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, el conflicto se da es con relación a lo que Dios habla versus lo que Satanás habla. Eso es, ahí estuvo la trampa en el cielo y eso fue la trampa aquí en la tierra. Y eso sigue siendo la trampa en estos días, hasta nuestros días. Entonces, ¿de qué tenemos que alimentarnos nosotros para ser simiente de Cristo? Pues de la palabra de Dios. Y si no nos alimentamos de la palabra de Dios, finalmente entonces, ¿hacia qué simiente nos estamos dirigiendo? ¿Hacia la palabra de Dios o a la simiente de Satanás? Muy bien. O le vamos a creer a cualquier persona, a un hombre, a un humano que nos habla del domingo en lugar del sábado. Ahí ya hay una decisión que la gente está tomando para aceptar o no la ley de Dios versus la ley del hombre. Entonces, a eso es el conflicto, esa es la gran controversia. Y tenemos que lograr afinar nuestros sentidos para tratar o para entender o para escuchar qué voz. La voz de Dios, porque eso nos va a hacer a nosotros simiente de ¿quién? De Dios, muy bien. Entonces, vamos a leer unas cosas que nos dice el espíritu de profecía con relación al carácter. Dice: después que Adán y Eva hubieron comido de la fruta prohibida, los embargó un sentimiento de vergüenza y terror. O sea, vino miedo, ¿no? Al principio solo pensaban en cómo podrían excusar su pecado y escapar a la temida sentencia de muerte. Cuando el Señor les habló tocante a su pecado, Adán respondió echando la culpa en parte a Dios y en parte a su compañera. Dice: la mujer que pusiste aquí conmigo me dio y del árbol y comí. O sea, cuando sucede el pecado, una de las cosas que el pecado genera es echarle la culpa ¿a quién? Al otro, no aceptar mi responsabilidad. ¿Está bien? La mujer echó la culpa a la serpiente diciendo: la serpiente que me engañó y comí. ¿Por qué hiciste la serpiente? ¿Por qué le permitiste que entrase en el Edén? O sea, el culpable finalmente, ¿quién fue? No ellos. Siempre vamos a estar buscando responsables. O sea, que una de las características, claro, en el Edén, estas eran las preguntas implicadas en la excusa que dio por su pecado. O sea, no hizo las preguntas, pero están implícitas. O sea, es parte de lo que la inspiración nos dice. Y de este modo hacía a Dios responsable de su caída. Entonces, el hombre dijo: es que la serpiente, la mujer que me diste, me dio y comí. O sea, le echando la culpa a Dios porque Dios había creado a la mujer. Pero eso es parte, hermanos, de lo que hace el pecado. Antes, el relato de la profecía nos habla que Adán pecó voluntariamente. Él sabía lo que le iba a pasar a Eva y decidió morir con ella. Pero después de que se le abren los ojos, se le acabó su valentía, porque le echó la culpa, no tuvo capacidad de reconocer el pecado ante Dios. Entonces, cuando está ahí pecado, siempre se va a señalar: es que tú. No va a haber aceptación de la culpa. Dice: el espíritu de justificación propia tuvo su origen en el padre de la mentira. O sea que eso fue lo que enseñó Satanás a sus ángeles, y también vino a enseñarle a qué simiente. Pues a su simiente, a la simiente de él, que es la que hace que se justifique, y finalmente pues hizo que Adán y Eva cayeran. O sea, la simiente de Dios, que era perfecta, por creerle a la serpiente, se convirtió en simiente de ¿quién? De Satanás. Pero hubo el escape, o sea, hubo la mediación de Cristo para que no se llegara a una muerte finalmente de Adán y Eva, porque había un plan de rescate para ellos. Y ahora dice: las confesiones de esta clase no son inspiradas por el Espíritu Divino y no serán aceptadas para Dios. Entonces no tenemos que esperar hasta que el Señor nos diga y nos llame al juicio
para nosotros poder confesar nuestros pecados, porque va a ser demasiado tarde para algunos. El arrepentimiento verdadero induce al hombre a reconocer su propia maldad, sin engaño ni hipocresía. O sea, eso es parte de lo que, a pesar de que nosotros tengamos, ese es un conflicto, ¿no? El reconocer sin engaño y reconocer sin hipocresía es algo que necesitamos lograr trabajar. Por eso es que esto es lo que dicen los 7 truenos y el carácter. ¿Está bien? Es lo que fue inspirado por Dios para nosotros. Dice, como el pobre publicano que no osaba ni aún alzar los ojos al cielo, exclamará, Dios, ten misericordia de mí, pecador, y los que reconozcan así su iniquidad serán justificados. O sea que tenemos que pedirle a Dios misericordia y reconocernos como pecadores, ¿cierto? Y dice, los que reconozcan así su iniquidad serán justificados. O sea que cuando yo reconozco, pido misericordia, recibo el perdón, ¿soy qué? Justificado. O sea, Cristo me declara justo. Bueno, porque el Señor Jesús presentará su sangre en favor del alma arrepentida. O sea, Él le dice al Padre allá en el santuario celestial, ahorita en el lugar santísimo, Padre, mi sangre, mi sangre. Él reclama el perdón por cada uno de nosotros que confesemos su nombre. Muy bien. Dice, el investigador ferviente y sincero de la verdad no confundirá la verdad con el error. La palabra de Dios es el pan de vida del cual todos pueden participar y obtener vida eterna. El error es falsedad y engaño. Los que participan de él, que son la simiente de Satanás, deben sufrir las consecuencias como ocurrió con Adán y Eva en el Edén. Es privilegio de todos escudriñar la verdad con oración y ávido interés. La verdad es el árbol de vida cuyas hojas pueden ser comidas por la familia humana para vivir. Los que tratan de interpretar la palabra de acuerdo con sus propias ideas, los que la leen ajustándola a sus propias opiniones, nunca verán la verdad y morirán en sus pecados. Los que comen del árbol prohibido aceptan los engaños de Satanás en lugar de así dice el Señor, así dijo el Señor, y a menos que se arrepientan, nunca ganarán esta vida que se mide con la vida de Dios. O sea, la norma que se nos puso es la vida de Cristo. O sea que si usted tiene una duda con relación a la palabra de Dios, ¿qué debe hacer? ¿A quién debe ir? Aquí le señalo. Vaya usted a la palabra de Dios y si no encuentra la respuesta, vaya al espíritu de profecía, porque ahí le amplía todo lo que usted quiera con relación a un texto. O sea que usted tiene lo completo, lo estructurado para saber qué es verdad. Si usted quiere saber qué es la verdad, vaya a la palabra de Dios y al espíritu de profecía. Y esto lo estamos hablando en el contexto del pueblo de Dios que sabe qué es el don de profecía y qué es lo que estudiamos en las conferencias pasadas. Dice, los que comen del árbol prohibido aceptan los engaños de Satanás en lugar del así dijo el Señor, y a menos que se arrepientan nunca ganarán esta vida que se mide con la vida de Dios. Como lo hicieron Adán y Eva, se excluyen a sí mismos del árbol de la vida cuyo fruto perpetúa la inmortalidad. Por eso es que usted y yo vamos a tener que comer de qué árbol, hermana Chavita. ¿Y dónde está ese texto? ¿Qué capítulo? ¿Por qué vamos a tener que ir de mes en mes? Isaías 50 y Isaías 64, vamos a ir primero a Isaías 66, 22, 66, 23. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Entonces ahí nos da la respuesta del por qué vamos a ir de mes en mes. O sea, nosotros cuando Cristo venga, sí vamos a recibir un cuerpo inmortal, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que va a preservar ese cuerpo
hacia la inmortalidad, el tomar del fruto. Entonces vamos a ir a Apocalipsis 21:1. Bueno, 22:2. Dice: y me mostró un río puro de agua de vida limpio como el cristal, que provenía del trono de Dios y el Cordero. Y en medio de la calle de ella y de uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que lleva ¿cuántos frutos? 12 frutos, dando cada mes su fruto. Muy bien. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de la nación. Entonces, aquí dice, el fruto va a perpetuar la inmortalidad. O sea que si usted deja de comer un mes, ¿va a existir la posibilidad de que usted deje de comer un mes ese fruto? ¿Por qué no? No hay pecado, y si la instrucción es de Dios es que vaya y coma, pues nosotros en obediencia vamos a ir a comer. Está bien, no es que Eduardo diga, no, este mes yo me voy a quedar aquí, no voy a comer. No, usted va a ir porque eso es lo que va a perpetuar la inmortalidad. ¿Está bien? Leímos Isaías 66:22 y Apocalipsis 22:1 y 2. Dice, estamos viviendo en medio de los solemnes acontecimientos del juicio. ¿Cuándo comenzó el juicio investigador, Rosa? Muy bien. ¿Qué es qué cumplimiento de qué profecía? De Daniel, ¿qué? ¿Qué dice Daniel 8:14? Bueno, ¿y cuál es el fundamento y el pilar de la fe adventista? Daniel 8:14, muy bien. Les voy a pasar unas hojitas para que ustedes tengan eso ahí en su mano. ¿Bueno? Muy bien. Estamos viendo en medio de los solemnes acontecimientos del juicio. Nuestras almas debieran estar llenas de temor reverente porque estamos continuamente en la presencia de Dios. Así como el pueblo hebreo estaba en reverencia y temor reverente, ¿en qué día? ¿El día de qué? De la expiación. El día de expiación antitípico es el inicio de la purificación del santuario celestial a partir de 1844. Cada uno, ¿cuántos? No es la familia, no es mi papá, no es mi mamá. Cada uno debe decidir por sí mismo si obedecerá y vivirá o desobedecerá y perecerá. Aquí hay dos simientes. La simiente de Dios, ¿qué va a hacer? Va a obedecer y va a vivir. ¿Y que la simiente de Satanás, qué va a hacer? Perecerá. O sea, no hay puntos intermedios. Para los que obedecen la palabra de Dios, salta a tus ojos, página 123 del 21 de abril. La palabra de Dios es el árbol de la vida. Es la palabra de salvación que se recibe para vida eterna. Tan pronto, pero ya, página 123, correcto, referido a lo que es el árbol de la vida. Muy bien. Tan pronto como el Señor por medio de Jesucristo, o sea, tan pronto como el Padre por medio de Jesucristo creó nuestro mundo y colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Satanás proclamó su propósito de transformar a su semejanza a los padres de la humanidad y enrolarlos en la fila de su rebelión. Aquí está la clave de por qué se produjo la gran controversia o la gran batalla. El enemigo estaba decidido a borrar ¿qué? La imagen de Dios de toda descendencia humana e implantar la suya propia en lugar de la divina. Y con el fin de lograr sus propósitos adoptó métodos de engaño. O sea, ¿cuál fue la estrategia de engañar a Adán y Eva? ¿Qué hay detrás? Pero ¿cómo? ¿Cuál era el propósito? De acuerdo a ustedes, por favor, lean otra vez
lo que está aquí en rojo. El enemigo está decidido a borrar la imagen de Dios de toda descendencia humana e implantar la suya propia en lugar de la divina. Entonces, ¿cuál fue la estrategia del engaño a Adán y a Eva? Implantar la imagen de quién, en quiénes, en Adán y Eva, porque ellos tenían la imagen de quién antes del pecado, de Dios, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Luego, el plan de Satanás es que de toda descendencia humana e implantar la suya. Eso fue la estrategia, eso fue el engaño. O sea, el engaño, el conflicto se genera en cuando Satanás quiere falsificar, quiere alterar la imagen de Dios y suplantar su imagen en nosotros. Eso es el plan de Satanás. O sea, ¿cuál es el plan de Satanás en la vida de Eduardo? Lea, por favor. Borrar la imagen de Dios. ¿Está bien? Ese es el plan de Satanás. Dice, toda la vasta y compleja maquinaria de las agencias del mal se han puesto en acción en estos últimos días. Generación tras generación, o sea que me habla de la simiente de quién, de Satanás, generación tras generación, época tras época, Satanás ha reunido a los instrumentos humanos por medio de quienes ejecutan sus propósitos diabólicos con el fin de imponer sus planes y estratagemas en la tierra. ¿Cuál es el plan de Satanás? ¿Cuál es la estrategia de Satanás, Eduardo, otra vez? Lea ahí. Borrar la imagen de Dios de toda descendencia humana e implantar la suya. O sea que eso es la estrategia a través de generación en generación, época tras época. Por eso es que nosotros, esa es la gran controversia, ese es el gran conflicto, la gran controversia entre Cristo y Satanás y su simiente, entre Cristo, sus ángeles y su simiente, y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles y su simiente, es con relación a ¿qué? A borrar la imagen de Dios de toda descendencia humana e implantar la suya. ¿Está bien? La putrefacta fuente de maldad ha fluido continuamente a través de la sociedad humana. O sea que la simiente de Satanás, pues es la simiente que ha aceptado las insinuaciones de ¿quién? De Satanás. Al ser incapaz de destronar al Altísimo, Satanás ha atribuido a Dios sus propias características y ha reclamado para sí los atributos divinos. O sea, miren la estrategia que está haciendo. Él quiere hacer aparecer a Dios como el carácter de Satanás y Satanás aparecer como el carácter de ¿quién? De Dios. Es terrible el engaño. Es terrible el engaño. Por eso es que está teniendo pues gran éxito, porque pues él puede engañar, Dios no puede engañar. Satanás usa el engaño para eso, Señor. Sencillamente queriendo cambiar de imagen. Es tomar Satanás la imagen de Dios y ponerle a Dios la imagen de Satanás. De tal manera que es así como es la única manera en su plan maléfico de cómo poder colocarse en primer plano. Muy bien. Es tanto que el mundo está creyendo adorar a Dios y finalmente está adorando ¿a quién? A Satanás. Pero el remanente, como dice la palabra y la profecía, eso. ¿Y qué hacemos? El pueblo de Dios no se va a dejar engañar. Va a reconocer a Satanás y su carácter y va a reconocer a Dios y su carácter. Por eso es que el pueblo de Dios no puede ser engañado en la gran controversia. Por eso es que tenemos que tomar una decisión. ¿Está bien? Dice, es un engañador y por medio de su agudeza sinuosa y de sus prácticas tramposas ha orientado hacia él todo el honor y la honra que los seres humanos deben brindarle a Dios y ha interpuesto su trono satánico entre los adoradores humanos y el divino. O sea, esta es una estrategia
una estrategia terriblemente engañosa, terriblemente una trampa. Él es el principal archiergañador, es él. Y nosotros, como inocentes criaturas, estamos exactamente como lo fue Adán y Eva. No es que me tentó y yo caí, es que me obligaron, es que para cualquier acto siempre tenemos que una excusa. Entonces es importante que entendamos eso. Dice, en el mundo prosigue una ¿qué? A ver, aquí por favor, en el mundo prosigue una ¿qué? ¿Una qué? O sea que la gran controversia, ¿dónde arrancó? En el cielo. ¿Y a dónde pasa? En el Edén, y después salimos engañados y regañados y con pecado del Edén y seguimos hasta nuestros días. Satanás está determinado a que los seres humanos sean sus súbditos, pero Cristo ha pagado un precio infinito para que el hombre pueda ser ¿qué? Redimido del enemigo, y para que la imagen moral de Dios sea ¿qué? Restaurada en la raza humana. Al instituir el plan de salvación, Dios ha hecho resaltar que da al hombre un precio infinito, pero Satanás procura anular este plan haciendo que el hombre no cumpla las condiciones bajo las cuales se proporciona la salvación. Entonces hay un plan de Cristo. ¿Cuál es el plan de Cristo? Contrario al plan de Satanás. ¿Cuál es el plan de Cristo? De acuerdo a lo que tenemos en el texto. Restaurar la imagen. ¿Por qué? ¿Por qué dice restaurar? Porque antes existía. Adán y Eva tenían la imagen de Dios porque fueron hechos a imagen y semejanza a Él. Ahora, cuando entra el pecado, la imagen de Dios ¿qué? Se rompe, se quita. Pero con el plan de redención, por medio de la muerte prefigurada de Cristo, del Cordero de Dios, ellos vuelven a ser revestidos con unos pieles de cordero, y se da un plan de deuda de la raza humana hasta que Cristo vino finalmente y con su sangre efectivamente comenzó a pagar esa deuda que arranca con Adán y Eva hasta nuestros días. Y el plan de Dios o el plan de Jesús es restaurar la imagen de Dios de toda descendencia humana que ha caído. ¿Está bien? O sea, aquí está el plan de Satanás es borrar la imagen, y el plan de Cristo es restaurar la imagen. Entonces, aquí hay dos planes que desde ya tenemos que entender que hay un conflicto. Y este es el conflicto, esta es la gran controversia. Esto es lo que escribe el libro de la gran controversia y lo que escribe Apocalipsis 12:14. Una controversia entre Cristo y Satanás y sus ángeles, y con Satanás, sus ángeles y su simiente, para hacer que el hombre tenga ya sea la imagen de Dios o la imagen de ¿quién? De Satanás. Entonces, esto es el plan de Cristo versus el plan de Satanás. ¿Hasta aquí está entendido? ¿Cuál es el plan de Satanás? Entonces, a eso vino Cristo, a deshacer el plan de Satanás. Por eso nuestro Señor dijo, lo vamos a ver más adelante, yo he venido ¿a qué? A deshacer las ¿qué? ¿Y cuál es la obra del enemigo? ¿Borrar qué? Borrar la imagen de Dios en nosotros. Ese es el gran conflicto, esa es la gran controversia. Satanás queriendo borrar la imagen de Dios en nosotros, y Cristo restaurando la imagen de Dios en nosotros. Y estamos inmersos en ese conflicto. La pregunta es, ¿cuál es la decisión mía? ¿Qué voy a decir yo? Y acuérdense que todo fue comenzando a escuchar ¿quién? La voz de quién versus la voz de quién. La voz del enemigo va a hacer que yo cumpla el plan de Satanás, que escuche la voz de Satanás. Pero si yo escucho la voz de Dios, ¿qué se va a establecer o qué plan se va a ejecutar? La restauración del carácter o de la imagen de Dios, porque finalmente nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, o sea, teníamos el carácter de ¿quién? De Dios. Y Dios es amor, benignidad, gozo, paz, paciencia, benignidad. Los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, es lo que manifiesta el carácter de Dios.
Gálatas 5 nos habla ya de los frutos del Espíritu, perdón, el fruto del Espíritu versus los frutos de la carne. O sea que la simiente de Dios va a manifestar ¿qué frutos? Vamos a ir allá para que tengamos en cuenta eso. Alguien por favor vaya y me busca los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Gálatas 5, desde el 21, arranca, vamos a buscarlo. Gálatas 5. Dice el 19. Entonces, las obras de Satanás o la manifestación del carácter de Satanás está en Gálatas 5, 19. ¿Quién la quiere leer con el micrófono, por favor? 5, 19 y 20 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que si yo estoy practicando idolatrías, ¿qué carácter tengo? ¿De quién? O sea que estoy siguiendo el plan de quién. O sea que finalmente voy a tener la imagen de quién. Y se va a borrar qué imagen. Ahora vamos a leer el fruto del Espíritu. 22. ¿Quién quiere leer, Rosa? Con el micrófono, por favor. Gálatas 5, 22, 23 y 24. Sí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, Templanza. Contra tales cosas no hay ley. El 24. Pero los que no son de Cristo, Los que son, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O en el Espíritu, en otra versión. Entonces ahí está la clave, ¿no? El plan de Satanás revelará el carácter y las obras de la carne. Y el plan de Cristo revelará y elevará o exaltará la obra del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, aquí tenemos el conflicto y por eso establecemos que esto es la gran controversia o la gran batalla. Aquí está el resumen de la gran controversia. Detrás del engaño que se le hizo a Eva fue replicar el carácter de Satanás ¿en quién? En Eva y después en Adán. Por eso tiene que venir Cristo a deshacer la obra de Satanás, pero se pidió y se exigió un sacrificio, se exigía una sangre, se exigía un derramamiento de sangre por ese pecado, por esa transgresión, y por eso se establece el sistema de sacrificios, que Satanás exigió la muerte de Adán y Eva. Pero ¿quién se presenta ante el Padre y le dice: Padre, yo voy a morir a cambio de ellos? ¿Ustedes creen que Satanás aceptó esa transferencia? Claro, porque dijo, imagínense, Cristo le dice al Padre: yo voy a morir por la raza humana. Y Satanás odia a Jesús. Cuando Cristo se presenta ante el Padre, Satanás dijo: claro, acepto el trato. La muerte del Hijo de Dios por la muerte de Adán. Pero él no se imaginaba que en el tiempo futuro Cristo iba a vencer, y ese es el relato que nos habla toda la Biblia de la muerte de Adán, de la muerte sustitutiva de Cristo por cada uno de nosotros. Micrófono. Es que
Dale, dale, porque las personas me dicen que quieren escuchar, no importa, dale. Habla más duro, Pablo, por favor. ¿Cayó él o no entendió? Precisamente porque él en medio el orgullo y el orgullo y la señora, a pesar de que él sabe que la palabra de Dios se cumple, él siempre ha intentado estar por encima de la palabra de Dios. Por eso es que él quiso ser semejante a Dios. Él sabe y conoce la palabra de Dios, pero siempre ha querido desafiar la palabra de Dios. El pliego de peticiones de Isaías, ¿no? Seré semejante al Altísimo, y de Ezequiel. Y Ezequiel 28. Seré semejante al Altísimo, moraré en el trono de Dios. O sea, él siempre ha querido estar por encima de la palabra de Dios, pero siempre la palabra de Dios se ha cumplido en todos los eventos históricos. Es el afán de él, el orgullo de él que no lo deja ver, porque él sabe que está perdido. Pero está queriendo es llevar, ya como no pudo triunfar en el cielo, ahora establece su plan aquí en la tierra. Él no concebía. Para él era imposible que el plan de Dios estableciera que que Dios a través de Cristo se hiciera carne. Por eso es que cuando él no sabía cómo iba a darse el hecho, el momento, hay ciertas cosas que Dios establece en su misterio. Los tiempos proféticos los conocían todo el mundo, pero a pesar de eso, lo tomó por sorpresa él. Por eso es que, por ejemplo, usa a Herodes para que mande matar, pero él no sabía cuáles iban a ser las circunstancias, a pesar de que las profecías hablaban de eso. Entonces, él es diligente estudiante, pero Dios en medio de su sabiduría vela en su palabra lo que el indocto no quiere entender. Y pasa exactamente lo mismo con nosotros. El plan de redención está dado. La pregunta es, ¿por qué nos perdemos? Porque no le creemos a Dios. No le creemos la palabra de él. Y Satanás hizo eso. Satanás no le cree a Dios que podía pasar eso, que podía hacerse él humano, Dios haberse hecho humano. Dios no podía morir, pero dijo, ¿cómo va a pasar eso? Hermana Connie, no es cauciosa, es muy inteligente. Es una pregunta que normalmente tenemos que hacer, pero no para entrar a cuestionar a Dios, sino de querer encontrar la verdad que Dios ha dicho desde el mismo principio. Si usted lee Génesis 3:15, que es uno de los versos más controversiales del movimiento cristiano, dice que tú me dirás en el calcañar. Estas son palabras que el Señor Dios le está diciendo a Adán y Eva, pero Satanás estaba al lado, escuchando lo que Dios decía a sus primeros hijos. ¿De acuerdo? Satanás conoce exactamente cuál es la partida de ajedrez que se está jugando. Él lo sabe. Esto es un chico de ajedrez que se juega entre Cristo y Satanás. El grave problema es que Satanás no conoce que Cristo sabe cuál es el jaque mate final, mientras que Satanás. Cristo tiene todas las jugadas precisas en el devenir de la historia, porque Él es omnisciente, Satanás no. Y por eso Satanás tiene que adivinar las movidas. El plan de Dios. Razón por la que no pudo destruir la simiente. La simiente jamás la pudo destruir. No la pudo destruir. Y fácilmente entonces se dedicó con su mano derecha, aquí en la tierra, a mirar cómo podía borrar
esa imagen de Dios en esa descendencia humana. Ese fue el plan que se propuso Satanás. Mientras que el plan de Cristo, sencillamente, en su amoroso ser, era restaurar lo que Satanás venía trabajando tan astuta y sacramente. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, aquí vemos que vemos el conflicto en la gran controversia, la gran batalla entre Cristo y Satanás, entre sus ángeles y los ángeles de Satanás, entre su simiente y la simiente de Satanás. Ahí estamos en el conflicto. Entonces, ¿qué es lo que Satanás usa? Por medio de sus agentes terrenales, desfigurar la imagen de Cristo o la imagen de Dios en nosotros. Por ejemplo, una de las tácticas que ha hecho que tiene gran acogida es ¿cuál? Por ejemplo, que no provenimos de Dios, sino ¿de dónde? Del mico. Esas son las estrategias de Satanás, desfigurar la imagen de Dios que hay en nosotros. Cuando usted y yo reconozcamos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que le valemos a Dios todo el cielo, todo el universo, por una sola persona que haya pecado, Cristo hubiera venido a la tierra. Por ejemplo, haga de cuenta que usted es Eva y que Cristo se ofrece al Padre por Eva. ¿Qué debe sentir la persona en retribución hacia Cristo? Amor, agradecimiento, arrepentimiento, confianza, valoración. O sea que cuando usted acepta el plan de Cristo, Cristo comienza a obrar por medio del Espíritu Santo en restaurar la imagen que se había perdido. El único que puede restaurar la imagen en su vida es el Espíritu Santo. La imagen de Cristo en usted es el Espíritu Santo. Eso implica que usted comienza a verse diferente, comienza a valorarse ante los ojos de los demás. Una mujer que es abusada, emocional, física, moralmente, cuando se sabe que se da cuenta que es de Dios, comienza a ver las cosas de manera diferente, comienza a verse como una hija de Dios y va a comenzar a valorarse. Y parte de lo que es el pecado es miedo. ¿Qué es lo contrario al miedo? Valentía, valor, en poder decirle al Señor: Señor, yo soy tu hija, yo necesito creer en que tú puedes hacer la restauración de tu imagen en mi vida. Y lo digo en el sentido de cualquier necesidad que haya, tanto del hombre como de la mujer, en los hijos, en lo que sea. O sea, tenemos que lograr, hermanos, entender. Desafortunadamente nosotros, por no entender estos temas, nos hemos dejado llevar por las astucias de Satanás y estamos en un conflicto bastante grande. Pero gracias a Dios hay oportunidad de arrepentimiento, de conversión, de confesión de pecados y de reclamar: Señor, yo a partir de hoy quiero ser un hijo tuyo, quiero ser una hija tuya, te pido que tú restaures tu imagen en mi vida. Cuando eso se logre, va a haber una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón. Vamos a seguir. Antes de que el hombre pueda pertenecer al reino de Cristo, su carácter debe ser ¿qué? Purificado del pecado y santificado por la gracia de Cristo. Aquí cuando dice su carácter debe ser purificado, en la serie pasada estuvimos hablando de una purificación. ¿De dónde? ¿De quién? ¿En qué lugar? ¿Qué trompeta era esa? La séptima trompeta. En el cielo se habló de la purificación del santuario celestial, pero aquí en la tierra se comenzó a trabajar ¿qué? ¿O a hacer qué? La purificación ¿de qué? Del corazón de las personas. Y esto fue lo que hablamos en la séptima trompeta.
En el cielo fue el inicio del juicio sobre toda la tierra y la purificación del santuario celestial, y en la tierra fue la purificación de los corazones del pueblo de Dios en la tierra, porque se comenzó a quitar el pecado del santuario, se comenzó a borrar el pecado del santuario. Primero a los muertos y después vendrá a los vivos, o estamos, no sabemos si ya en el proceso de los vivos. Cristo anhela manifestar su gracia y estampar su carácter y su imagen sobre todo el mundo. O sea, eso es el deseo de Cristo. Así como Él vino a salvar por todo el mundo, el que acepte el plan de restaurar la imagen de Dios, de la naturaleza, de la descendencia humana caída, o sea, que acepta a Cristo como Salvador, pues finalmente va a recibir el don del carácter de Cristo, y la promesa es para todo el mundo. El problema es que usted le crea a Dios que se puede establecer ese plan. O sea, yo debo lograr entender por fe que se puede dar la restauración de la imagen de Dios. Porque lo contrario voy a creer es en el plan de Satanás, que va a borrar la imagen de Dios en mi vida. O sea, aquí es, o acepto el plan de Dios, o acepto el plan de quién. No hay punto intermedio. O sea que sí o sí debo tener una fe. Fe para creerle a Dios, fe de Cristo, fe del Padre, o finalmente voy a terminar creyendo en Satanás. Porque los diablos, el diablo y los ángeles tienen fe, creen y tiemblan. Pero ellos están ejecutando un plan para destrozar al ser humano. O sea, la gran controversia es acabar con el ser humano. Cuando el ser humano desfigura la imagen de Cristo, se convierte en un animal. Por eso es que vienen las pasiones bajas, vienen las concupiscencias, el adulterio, la homosexualidad, la pedofilia, la zoofilia, todas las degradaciones de la droga, el alcoholismo, todo eso es una degradación del carácter de Dios en nuestras vidas. Porque perdemos la identidad de quiénes somos. No conocemos a Dios, no sabemos, lo negamos, no que no, sino lo negamos. A ver, micrófono, por favor. Durito, por favor, hermana Cohen. Por eso es tan importante la fe de Jesús. No se me adelante, muy bien, hasta allá vamos, muy bien. Dice, ¿qué dice? Cristo anhela manifestar su gracia y estampar su carácter y su imagen sobre todo el mundo. Le fueron ofrecidos los reinos de este mundo por aquel que se reveló en el cielo. ¿Quién se lo ofreció? Satanás, para comprar de este modo su homenaje a los principios del mal. Pero él vino a establecer un reino de justicia y no pudo ser comprado. O sea, él se mantuvo, dijo, yo voy a comprar al hombre otra vez, porque Rosa, porque Milce valen para mí. Y si nosotros valemos para Dios, ¿qué debemos hacer con nosotros? Valorarnos. Yo valgo ante los ojos de Dios. Por favor, repitamos. Emilce, diga, yo valgo ante los ojos de Dios. Rosa. Muy bien. ¿Y somos qué? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo quiero que se restaure la imagen de Dios en mi vida. ¿Está bien? Eso implica que a partir de hoy vamos a tener cosas diferentes en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, en nuestras acciones, para que se evidencie una restauración de la imagen de Dios. Gálatas 5, del 19 al 21, son las obras de la carne, o sea, la manifestación del carácter de Satanás. Entonces vamos a seguir en las iras, las contiendas, las envidias, los homicidios, los adulterios. ¿Sí o no? No. Entonces vamos a entrar en ¿qué? Gozo, fe, paz, bondad, paciencia, benignidad. Eso es la restauración de la imagen de Cristo en mi vida. Dice, esta tierra no había de abandonar su propósito, o sea, el propósito de Cristo lo sostuvo, lo mantuvo. De igual manera, usted debe tomar esa decisión.
yo quiero restaurar, que se restaure la imagen de Cristo en mi vida y tengo que hacer lo que sea para que se logre, pero no por mis fuerzas, sino por la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo? Creyéndole a Dios, leyendo su palabra, porque finalmente la palabra de Dios es la que me está transformando mi vida, porque eso es la palabra de Dios, es eso, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Esta tierra es su herencia adquirida y quiere que los hombres sean libres, puros y santos. ¿Qué quiere Cristo en su vida? Que usted sea ¿qué? Pura, limpia y santa. ¿Qué quiere esto en la vida de nosotros, hermano, aquí? Que seamos ¿qué? Puros, limpios y santos. Eso es lo que Dios quiere. Que permitamos la purificación, porque no hay obra suya, todo viene del cielo. Dios le da el arrepentimiento, Dios le da la confesión, Dios le da la transformación, le da la justicia, le da todo, por su buena voluntad. Entonces, y seamos libres de ¿qué? Aquí ya le soplé. Finalmente, Cristo le dijo a los fariseos, ustedes son esclavos porque hacen las obras de su Padre. Entonces, ¿son esclavos de qué? ¿Eran esclavos de qué? Del pecado. O sea que Cristo quiere libertarnos de qué? Del pecado. Muy bien. Eso es lo que Él quiere. El día que usted entienda el plan de Cristo, que es restaurar la imagen de Dios, significa que ese día usted va a estar libre de qué? O sea que no va a qué? A pecar. Usted va a mantenerse puro y va a ser ¿qué? Santo. ¿Es posible? Pues claro, porque lo contrario, el plan de Cristo fracasa. ¿Y vence qué plan? Muy bien, están despiertos. Vamos a entender aquí dos principios. Dice aquí, Cristo anhela manifestar su gracia y estampar su carácter. Entonces vamos a entender esos dos principios. La misericordia, ¿qué es misericordia? Cuando dice la misericordia y la justicia se besaron, la verdad y la paz se encontraron. ¿Qué es misericordia? Es no recibir lo que merezco, que es ¿qué? La muerte eterna. O sea, cuando usted recibe misericordia, es que Cristo le ofrece la vida eterna porque usted merecía ¿qué? La muerte eterna. ¿Está claro? ¿Qué es lo contrario de misericordia? Entonces vamos a mirar. Gracia es recibir lo que no merezco, la vida eterna. Es sinónimo, pero tienen un componente especial. Misericordia es no recibir lo que merezco, que es la muerte eterna. Y gracia es recibir lo que no merezco, la vida eterna. Usted merece la muerte, pero por misericordia recibe ¿qué? Y usted por gracia recibe lo que no merece, que es la vida eterna. Yo no merezco la vida eterna, merezco ¿qué? La muerte. Y yo recibo ¿qué? La vida eterna en lugar de la muerte eterna. ¿Está claro? O sea que cuando dice por gracia soy salvo, significa que yo recibo lo que no merezco. Pero por misericordia se presenta Cristo en el Edén y dice, Padre, yo voy a morir por ellos. ¿Qué tenía que pasar con Adán y Eva? Morir en ese día. O sea que por misericordia no mueren. Pero debían morir, o sea, merecían la muerte. Ahora, ¿qué reciben? ¿Qué vamos a recibir nosotros? La vida eterna. Pero todo ¿por qué? Por creerle a Dios y no creerle a Satanás. O sea, aquí hay una decisión que debemos tomar. ¿Acepto la misericordia y la gracia de Cristo o acepto la justicia y lo contrario a la paz? Porque finalmente si yo no acepto la misericordia, no voy a recibir la paz.
Si no acepto la verdad, voy a recibir la justicia de Dios, que va a ser ¿qué? La ira de Dios. O sea, aquí no hay punto intermedio, hermanos. O acepto la gracia y la misericordia de Dios, o voy a aceptar la ira de Dios, que es muerte eterna. ¿Está claro? Entonces, es el plan de Dios que nosotros seamos libres del pecado, puros y santos. O sea, que obtengamos la justificación, la santificación y finalmente la glorificación. Yo debo a partir de hoy manifestar las obras o el fruto del Espíritu. Paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, gozo, templanza, mansedumbre. Y no manifestar las obras de la carne. Muy bien. Aunque Satanás obra por medio de instrumentos humanos para impedir el propósito de Cristo, ¿cuál es el propósito de Cristo? Restaurar la imagen de Dios de toda descendencia humana. Todavía han de lograrse triunfos por medio de la sangre derramada en favor del mundo, que glorificarán a Dios y al Cordero. Su reino se extenderá y abarcará todo el mundo. Cristo no quedará satisfecho hasta que la victoria sea completa. Quiero hacerles una pregunta aquí y quiero que vayamos y recordemos las profecías bíblicas. ¿Qué profecía bíblica me habla y me dice que su reino se extenderá y abarcará todo el mundo? ¿Ah? Y me lo van a decir con qué profecía y qué texto. Su reino se extenderá y abarcará a todo el mundo. Por favor, vamos, cuando yo les diga en la cita, va a ir usted a su Biblia, pero antes de eso quiero que usted me diga con qué texto bíblico se está cumpliendo esta profecía que habla la hermana White. Su reino se extenderá y abarcará a todo el mundo. ¿Qué profecía? ¿Qué profecía bíblica? Señor, pista, el librito, el librito cerrado, sellado. Daniel, ¿qué? 2 versículos. Bueno, muy bien, un poquito, va muy bien, hermana Connie. Sí. Entonces, muy bien, hermana Connie, ponga por favor ahí, ver versículo 35. Ahí en Daniel 2:44 ponga una notica que diga ver versículo 35. Ahora, ¿a qué versículo vamos? ¿Quién quiere leer el 35? Con el micrófono, por favor, hermana Connie. Duro. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamos de las eras del verano, y los levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Amén. Entonces, ahí en Daniel 2:35, por favor, ponga esta nota que dice, su reino se extenderá y abarcará a todo el mundo. Es el cumplimiento de Daniel 2:35, que es la piedra que cae sobre la imagen. Sabemos que la piedra es la venida de Cristo porque es cortada no con mano humana. Por eso ponga usted ahí una notica que ponga ahí en Daniel 2:35, su reino se extenderá y abarcará a todo el mundo, y coloque la maravillosa gracia de Dios o el apóstrofe, al
El acrónimo es MGD, página 27, párrafo 5. Señor, la maravillosa, Daniel 2, 35 y 44. ¿Listo? Ese es el cumplimiento. Su reino se extenderá y abarcará todo el mundo. Cristo no quedará satisfecho hasta que la victoria sea completa. ¿Cuál victoria? Del pecado. ¿De quién? De su pueblo, que ha hecho del plan de Cristo una realidad. O sea que se restaura la imagen de Dios en el pueblo de Dios. Ahí va a ser la victoria final de Cristo. Ya Cristo ha hecho la labor, ahora el pueblo de Dios tiene que hacer lo mismo, para que, como Cristo dice allá al mensaje a la Odisea, el que venciere, haré que se siente conmigo así como yo he vencido y me he sentado al lado del Padre. ¿Vencer qué? El pecado. ¿Está bien? Esa es la victoria completa. Pero verá el trabajo de su alma y será saciado. ¿Qué está citando ahí? Isaías 53, 11 e Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Esto está similar a lo que dice Apocalipsis 18, 1. Dice que la tierra fue alumbrada con la gloria de Jehová. ¿Y qué es la gloria de Jehová? Que su pueblo haya manifestado ya el carácter de ¿quién? ¿Por medio de la obra de quién? Porque le creyó a Cristo que se podía restaurar la imagen de Dios en cada uno de nosotros. El pensamiento de que estamos en el mundo de Dios y en la presencia del gran creador del universo, quien hizo al hombre a su propia imagen y semejanza, guiará la mente a campos más amplios y elevados para la meditación que lo que puede lograr cualquier historia ficticia. Entonces, ¿en qué debemos estar pensando? ¿Cuál es el pensamiento? De que estamos en el mundo de Dios y en la presencia del gran creador del universo. O sea que si yo hago de mi vida una continua reflexión en que Cristo está a mi lado, en que está el plan de Dios a mi lado, que está el mundo de Dios a mi lado, yo no voy a estar pensando en la telenovela de Pedro el Escamoso, en la telenovela de Betty la Fea, en la telenovela de El Gallero Colorado, o lo que sea, todas las cosas que se nos están ofreciendo, porque no hay tiempo. Yo debo estar pensando en el plan de Dios, o sea que yo voy a recibir la restauración de la imagen de Dios, y el pueblo que crea eso va a recibir las moradas celestiales, va a estar en las moradas celestiales. O sea que no hay tiempo para estar en cosas ficticias, en historia ficticia, estar leyendo basura, o leyendo o viendo basura, ¿cierto? Y Eduardo, usted comenzó una tarea en esta semana de otra vez leer la gran controversia. Eso significa dedicar tiempo. Gracias a Dios, qué bueno que usted comparta eso, que usted se levanta a las madrugadas ahorita a estudiar, a llenar su mente de las cosas de Dios, de la gran controversia. Y la gran controversia es que finalmente Dios triunfe en la vida de ¿quién? De Eduardo, de Milce, de los niños, ¿cierto? El pensamiento de que el ojo de Dios nos vigila, que Él nos ama y se interesó tanto por el hombre caído como para dar a su muy amado Hijo a fin de redimirnos para que no perezcamos miserablemente, es un pensamiento admirable. Y todo el que abre su corazón a la aceptación y a la contemplación de estos grandes temas, nunca se satisfará con temas triviales y sensacionalistas. O sea que yo voy a estar meditando cómo Dios me ama, cómo Dios se entregó por mí, cómo fue la encarnación de Cristo, cómo fue la vida de Cristo, cómo venció a Cristo, a Satanás en la cruz, cómo no pudo vencer, no dejó que lo venciera Satanás en el desierto, en el monte de allá de la transfiguración, en el monte en el pináculo del templo, en las piedras cuando le dijo que convirtieran en plan. Todas las escenas de Cristo, toda la vida de Cristo va a ser una meditación para nosotros. Porque queremos aceptar el plan de Cristo, no el plan de Satanás.
Esto es Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 104. La verdad es eficaz y por medio de la obediencia tiene el poder de cambiar la mente a la imagen de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos va a cambiar finalmente? La verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. O sea que yo debo estar meditando en la ley de Dios, meditando en la palabra de Dios, y eso es lo que va a cambiar la mente a la imagen de Jesús. Es la verdad tal como ese Jesús lo que vivifica la conciencia y transforma la mente. ¿Qué texto recordamos de que transforma la mente? Lo leímos esta mañana. Romanos, ¿qué? 12, 1 y 2, ¿se acuerdan? Renovados en la transformación de vuestra mente, porque es el Espíritu Santo quien la acompaña al corazón. Sin la iluminación del Espíritu de Dios seremos incapaces de discernir la verdad del error y caeremos bajo las arteras tentaciones y los engaños que Satanás traerá sobre el mundo. Estamos cerca del fin de la controversia entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, y pronto los engaños del enemigo probarán nuestra fe. ¿De qué clase es? Entonces, aquí se va a probar la fe, en la gran controversia, en si yo creo, le creo a Cristo o le creo a Satanás. ¿Me creen? Pues estamos leyéndolo. Pero el gran conflicto, la gran controversia, tiene que ver con ¿qué? Con la fe. Y va a probarse de qué clase es esa fe. Pero no es una fe que se vaya a imaginar uno lo que no es. O sea, una fe en qué, fe en quién. En Cristo, que puede restaurar la imagen de Dios en quién, en mi vida. O sea, que puede hacer esa transformación. Esa es la fe que se va a probar. No si usted cree en los 10 mandamientos, no si usted cree en el sábado, no si usted cree en las doctrinas, sino en la fe práctica de creerle a Cristo que puede restaurar la imagen de Dios en mi vida. Esa es la fe que se va a probar. O sea, por eso es que la gran controversia, la gran batalla va a terminar en si los hijos de Dios creyeron en el plan de Cristo, que era restaurar la imagen de Dios de toda descendencia humana caída, o van a aceptar la imagen de Satanás y van a cumplir sus fines. El tema de la gran controversia, que es la marca de la bestia, es simplemente la cúspide de la prueba, o de finalmente el carácter en donde estuvo, pero es el carácter formado en la fe, en creerle a Dios, de cómo vamos a poder, de si yo voy a permitir, o sea, por la fe en Cristo, de aceptar la transformación en mi vida. ¿Está claro hasta acá? ¿Está claro? Muy bien. Ahora entonces, aunque vamos a mantener el tema de la fe y vamos a explicarlo ahorita. Aunque el príncipe de este mundo cubra la tierra de oscuridad y tinieblas, el Señor manifestará a la gente su poder de conversión. ¿Cómo se va a manifestar el poder de conversión? Al mundo, ¿cómo se va a manifestar ese poder de conversión? Porque el carácter del pueblo de Dios, ¿a qué? Ha cambiado. O sea que Dios está esperando en usted para que se manifieste el poder de conversión a todo el mundo, y se va a dar el cumplimiento de Apocalipsis 18:1. Y toda la tierra fue alumbrada con la gloria de Dios. Y esta mañana leíamos, el hermano aquí nos decía el tema de darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Espérese, voy a hacer la notica. Con relación a la gloria de Dios, es que nuestra manera de vivir agrade a quién,
agrade a Dios. Eso es la gloria, que el pueblo de Dios va a estar dando un testimonio verdadero de agradar a Dios. Y eso es el poder ¿de qué? De conversión al mundo entero. Hay una obra que todavía debe hacerse similar a la que se realizó en ocasión del derramamiento del Espíritu Santo en los días de los discípulos cuando predicaron a Cristo y a Cristo crucificado. Muchos se convertirán en un solo día porque el mensaje avanzará con poder. Por esto puedo decir, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Entonces, finalmente lo que Dios está esperando es que el poder de Cristo, el plan de Cristo para restaurar la imagen de Dios sea cumplido y sea una evidencia del poder de conversión de Cristo. O sea, la palabra de Dios es la que debe hacer la obra de convertir al ser humano por medio de la obra del Espíritu Santo. Y se nos dio el don de profecía, la voz de los 7 truenos, para ampliar el cómo, el qué, el cuándo, el por qué de esa transformación de ese carácter. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el emanante de la simiente de ella. Los que guardan los mandamientos de eso y tienen el qué, el testimonio de Jesucristo. Pero dijimos que Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y la fe de qué? El término de la fe de Jesús viene del griego 41:02. Ahorita les voy a decir por qué anoto esto. Y nosotros en el diagrama de las 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, encontramos que el juicio investigador comienza en 1844 y es el momento en el cual Dios está pronunciando y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que a partir de ese momento comenzó el sellamiento, comenzó el juicio, comenzó la purificación del pueblo de Dios y comenzó el pueblo a tener la fe de ¿quién? La fe de Jesús. ¿Y qué es la fe de Jesús? Se habla de ella, pero no ha sido entendida. Este texto se lo voy a dejar a ustedes para... Aquí está. Ayúdenme, por favor. Ahí está esa frase. La clave de todo lo que hemos hablado es esta. ¿Qué es la fe de Jesús? Tenemos que entender qué es ya sabemos qué son los mandamientos de Dios, ¿cierto? Son los 10 mandamientos de Dios, como están descritos en Éxodo, como está en Éxodo 20. Pero ¿qué es la fe de Jesús? Se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús? Que pertenece al mensaje del tercer ángel. Jesús convirtió en el ser que lleva nuestros pecados, eso lo vamos a estudiar más adelante, para llegar a ser el Salvador que perdona ¿qué? El pecado. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados, o sea, esto es ¿qué? Misericordia, ¿cierto? Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia, esto es gracia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total, es la fe de ¿quién? De Jesús. Y la pregunta es para salvarnos ¿de qué? Del pecado. Por eso usted, por favor, allá ponga Mateo 1:21 en la hojita que les acabo de dar, donde dice para salvarnos, para que usted sepa es que vino a salvarnos del pecado, no en nuestros pecados, sino del pecado. Incluso su nombre, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Jesús, ¿porque qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, yo puedo, con el texto de Mateo 1:21, complementar qué es la fe de Jesús. Es la capacidad de Cristo para salvarme, usted ponga por favor, salvarme en forma amplia, completa y total. O sea, y yo puedo decir, es la fe en la capacidad de Cristo para salvarme, ¿qué? De mis pecados, en forma amplia, completa y total. O sea que si me puede salvar en forma amplia de un pecado, significa que cubre, ¿qué espectro de pecados cubre?
todos, porque es amplia, es al homosexual, al homicida, al adúltero, al afeminado, al borracho, al alcohólico, a todos de forma amplia. Eso es creer que nos puede salvar de forma amplia, de forma completa. ¿Qué significa que es completo? Que no hay nada de ese pecado que quede por ahí bailando en nuestra vida. Y total es que va a transformar completamente todo nuestro ser. Eso es el problema del conflicto. Ahí está el conflicto, que el hombre no le cree a Dios. Y el cristianismo actual, nosotros adventistas del séptimo día, no se nos ha enseñado qué es la fe de Jesús, qué es la justificación por la fe. Y estamos inmersos en un plan satánico, creyendo que podemos justificarnos, podemos salvarnos por nosotros mismos, y sin embargo no hemos entendido que es la única opción creer en la fe de Jesús. Jesús tuvo fe ¿en quién? En el Padre. O sea, Cristo nos da el ejemplo de creer, de que así como Cristo creyó en el Padre, y Cristo pudo creer en la capacidad del Padre para salvarlo a Él en forma amplia, completa y total. Eso es la fe de Cristo. Él creyó en el Padre. Ahora Él nos dice: yo ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, vosotros. O sea que para nosotros ya no es la fe del Padre, sino la fe de ¿quién? De Cristo. Por eso ese es el mensaje de Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira ¿contra quiénes? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero el testimonio de Jesucristo es igual ¿a qué? A la fe de Jesús. O sea que Satanás se va a enfrentar, se va a enfocar a aquellos que estén creyendo en el plan de Cristo, que es restaurar la imagen de Dios en mi vida por medio de la obra del Espíritu Santo. Y es la fe. ¿Cómo se restaura la imagen de Dios? En que yo puedo creer en la capacidad que tiene Cristo para salvarme en forma amplia, completa y total. Es la renovación de nuestra mente y nuestro entendimiento en pensamientos. O sea que finalmente Emilce, ¿qué va a tener? ¿La mente de quién? De Cristo. Connie, ¿qué pensamientos vas a tener? ¿Qué palabras vamos a tener? ¿Qué oídos vamos a tener? ¿Qué manos vamos a tener? Ese es el plan, ese es el conflicto. Esa es la gran controversia. Pero ahí estamos, inmersos en esa duda de no creer en la capacidad de Cristo. Eso es el conflicto que tenemos, esa es la gran controversia. Y la hermana Juan lo dice: el campo de batalla ya no es el cielo, sino ¿dónde? No solo en la tierra, sino ¿en dónde? En el corazón de cada uno de nosotros. La mayor controversia, el mayor conflicto es en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ahí está el tema de saber si le creemos o no a Dios. ¿Pero qué debo leer? La fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Es la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos de forma amplia, completa y total. Y aquí menciona el santuario. Aquí está, dice, lleva nuestros pecados. O sea, Él es el portador del pecado. Entra al santuario, el sacerdote toma la sangre del cordero, entra al santuario celestial, entra al lugar santo, luego entra al lugar santísimo. Eso es la obra de Cristo como propiciación, como expiación nuestra. Entonces, Romanos 1:12 dice: porque en Él la justicia de Dios es revelada en fe. ¿En quién? En Cristo. La justicia de Dios es revelada en fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Pero qué es fe? ¿Qué fe necesitamos? La fe de Jesús.
O sea que usted en Romanos 1:17 ponga Apocalipsis 12:17 y ponga Apocalipsis 14:12, que le hace referencia a la fe de ¿quién? A la fe de Cristo. Porque el justo por la fe vivirá. Pero ¿qué fe? ¿Fe en quién? ¿Quién es el que va a dar esa fe para vivir eternamente? Pues Cristo. Y Marcos 9:23 le dice, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El término de creer aquí es G4100. Y este viene de 4102. Y la fe de Jesús es lo mismo que Cristo le dijo al hombre que, este es el caso del padre que tenía un hijo endemoniado. Y los discípulos no pudieron hacer nada. Y ahora Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea, está hablando de la misma fe de Apocalipsis 14:12, que es del original G4102. Y al instante el padre del muchacho, clamando ¿con qué? Con lágrimas, dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Aquí hay una nota para que usted la ponga, yo se la recomiendo porque el original en la King James dice, ayúdame con mi incredulidad. O sea, le dice el padre, Señor, yo creo, pero ayúdame con mi incredulidad. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Por qué seguimos pecando? Porque no le creemos a Dios que nos puede salvar de forma amplia, completa y total. O sea que tenemos que ser exactamente lo mismo que el Padre le dijo. Hay un espíritu de demonio, un espíritu de pecado, y nosotros no le creemos a Dios que nos puede librar de eso. Eso es el conflicto, la gran controversia que hay en cada uno de nosotros. Por eso le sugiero que ponga en Marcos 9:23 al final, ponga, Señor, creo, ayúdame con mi incredulidad. Él reconoce, él dice, sí, yo creo, pero había un conflicto en él que no le permitía tener ¿qué? Fe, confianza. Por eso le dice, ayúdame en mi incredulidad. O sea que parte de mi oración debe ser ¿cuál? Señor, ayúdame con mi incredulidad, ayúdame a creer ¿qué? A tener fe de ¿qué? De que tú me puedes salvar de forma amplia, completa y total. Que yo puedo tener victoria sobre el pecado, que puedes salvarme del pecado. Eso es la gran controversia. Eso es el mensaje de la justificación por la fe que A.T. Jones y Waggoner estuvieron predicando a partir de 1888. Pero los pastores mentirositos creen más en el plan de Satanás que en el plan de Cristo, porque están permitiendo que las personas sigan en sus pecados, no reprimen el pecado y no están diciéndole a la gente cómo obtener el plan de Cristo, cómo creer en el plan de Cristo. ¿Está claro? ¿Es 9:23 y 24? Ah, sí, por eso aquí está en el 24. Sí, aquí está. Sino que el contexto es que es Cristo hablando con el Padre y dice, al que cree todo le es posible, ¿cierto? Y al instante el padre del muchacho, clamando con lágrimas, dijo, Señor, creo, que es el versículo 24, ayúdame con mi incredulidad. Por eso es que, hermanos, el día en que yo le crea a Jesús, que yo crea como es la fe de Jesús, pues todo va a ser ¿qué? Posible, incluido el que yo ya venza qué pecados, los que usted sabe que tiene. Muy bien, entonces volvemos otra vez al plan.
¿Qué sucederá el día que tenga la fe de Jesús? ¿Qué sucederá el día que pertenezca a la simiente de Cristo? Como dice 1 Juan 3:8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? Porque su simiente, refiriéndose a Cristo, permanece ¿en quién? En él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y ahí es donde nos vamos a entender lo que le dice Cristo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Le dijo, es necesario nacer de nuevo. O sea que es necesario ser implantado en la simiente de Cristo para que yo pueda creer en el plan de Cristo que va a restaurar la imagen de Dios en mi vida, y porque yo he tenido la fe de Jesús en que Cristo puede hacer ese trabajo. ¿Está claro el tema de la fe de Jesús? Entonces, dice, es nacido de Dios, no peca porque su simiente permanece en él. O sea, es la simiente de Dios. ¿Y cuál es la simiente de Dios? Jesús. Eso está en un texto, Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, el cual es Cristo. O sea, cuando yo nazca en Dios, ya pertenezco o ya estoy, nazco en Cristo, ya pertenezco a la simiente de ¿quién? De Cristo. Eso significa que ya las obras de Satanás, o sea, el plan de Satanás ya no tiene validez. Pero entonces, ¿qué plan sí debe tener validez? El plan de Cristo, y es restaurar la imagen de Dios en mi vida. Entonces, la pregunta es, ¿qué plan acepto? ¿En cuál creo y en cuál tengo fe? Hay dos opciones: o le creo a Satanás o le creo a Cristo. ¿Acepto el plan de Satanás o acepto el plan de Cristo? Si creo en Cristo, debo tener la fe de ¿quién? De Cristo. Y pues eso me va a determinar a qué simiente pertenezco y de quién soy hijo. ¿Soy hijo de Satanás o soy hijo de Dios? O hijo de Cristo. Entonces, para que esto sea una realidad, hermanos, debemos lograr hacer que cada respiración sea una oración. ¿Y qué tipo de oración? Por ejemplo, la que estudiamos hoy. Señor, creo, mas ayúdame con mi incredulidad. Es una oración, ese es un tipo de oración. En otra oración, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Señor, renueva mis pensamientos, renueva mi mente. Y ahí está la palabra de Dios para poderlo ayudar a usted en lo que sea, en las dificultades que tenga, en los pecados que tenemos que erradicar completamente. Este es mi propósito, hermanos. Ojalá que sea el propósito de ustedes, es poder lograr que cada respiración sea una oración. No lo puedo lograr si no es por la obra del Espíritu Santo. Y no estoy aquí, hermano, diciendo, aquí estamos todos en el proceso de aprendizaje, estamos todos tratando de esforzarnos, pero Dios está manifestando esta revelación del carácter de Cristo, de la obra que tenemos que hacer, de creer en Él, para que finalmente tengamos victoria sobre el pecado. Y esta historia continuará. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, y terminamos. Oremos. Padre Santo y Eterno, bendito y alabado seas, glorificado seas, porque en este tiempo de tu santo día de reposo, tu santo sábado, nos permites estudiar tu palabra, nos permites estudiar el espíritu de profecía, nos permites entender la gran controversia, nos permites entender cuál es el plan de Satanás, cuál es el plan de Cristo y cómo poder tomar una decisión para vida eterna, y que no podamos caer en las trampas
del enemigo que finalmente nos conduzca a una muerte eterna. Sálvanos, lo pedimos, suplicamos, Padre Celestial, como el Padre, el endemoniado, dijo: creo, mas ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Ayúdanos, bondadoso Señor, a tener la fe de nuestro amado Señor Jesús, en que Él puede, por medio de su vida, por medio de la obra que ha hecho, en que podamos tener la credibilidad de que en la capacidad de Él para salvarnos de forma amplia, completa y total. Encomendamos nuestras vidas, encomendamos a nuestros seres amados. Lo pedimos en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesús, y por la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros oramos confiados en que nos escuchas. Amén.